pasaban, el hermano le oró a una y comenzó a danzar. Comenzó a danzar, siendo impía. Él le fue lo que tenía y terminó danzando y se arrepintió. Otra lo llamó a distancia, gloria a Dios, y él fue, le oró y se convirtió. Después pasó y cayó al piso y estaba llorando, emocionada por la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa fue la primera palabra que Jesús dijo: arrepentido y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está dentro de vosotros. Está entre vosotros. Y este es el tiempo. Y ya es tiempo de que veamos el reino de Dios en su máxima expresión. Mire, ya estamos cansados de oír palabra hueca, palabra muerta, palabra vacía. Oh, estamos cansados de ver a nosotros mismos hablando lo mismo y de vernos nosotros mismos, aleluya, diciendo palabra y no demostrando poder. Ya este es el tiempo de ver, sí, de oír palabra de Dios, sí, pero de ver también poder, de ver la manifestación, de ver a Dios obrando, de ver las cosas que Dios ha dicho que van a acontecer, las cosas que Dios ha dicho que tienen que suceder en su reino y a través de su reino. Es tiempo de que tú y yo nos metamos en su reino. Por eso Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya comencé a hablar como estuviera predicando, gloria a Dios. Pero óyeme bien, hermano, el que es dirigido por el Espíritu es como el viento, que no se sabe ni dónde viene ni a dónde va. Tenemos que ser como el viento, hermano. Y yo quiero eso. Tú tienes que anhelar eso también. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. No por nuestra emoción, ni por nuestra mentalidad, nuestra ideología, nuestro intelecto, sino por la guianza del Espíritu, por la sabiduría del Espíritu. Óyeme bien, por eso el Señor te dice y me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Oye, en el reino de Dios está todo provisto. Ya Dios proveyó todo en su reino. Aleluya. Y Él, cuando una persona busca su reino, cuando una persona está bajo su reino, Él le sostiene, Él le mantiene, Él le da todo. Y óyeme bien, un siervo de Dios, un varón de Dios, estaba orando. Y mientras estaba orando, el Señor le dijo a él: fulano, ¿tú eres hijo mío o eres vecino mío? Oiga bien esa palabra, hermano. Oiga bien. ¿Tú eres hijo mío o eres vecino mío? Y el varón le dijo: yo soy hijo tuyo. Y el Señor le dijo suavemente: ve al cementerio y levanta a un muerto. ¿Usted está escuchando, hermano? ¿Usted me está escuchando, hermana? ¿Usted vio qué palabra Dios le dijo a ese hombre? A ese siervo de Dios. ¡Qué reto! Tú eres hijo mío. Ve al cementerio y dile a los muertos que se levanten. En esta noche, oye, yo tomé esa palabra para mí. Yo tomé esa palabra como un reto para mí. En esta noche el Señor te lo dice a ti como un reto. Tú eres hijo mío. Ve al cementerio y dile a los muertos que se levanten. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos, aleluya, hechos a su imagen y semejanza. Aleluya. Los hijos de Dios tienen que ser como Él. Y una de las cosas que Dios tiene más, el nombre de Dios. Dios es todopoderoso. Quiere decir que los muertos no se le detienen delante de Él. Las enfermedades no se pueden resistir delante de Él. Los demonios no pueden permanecer delante de Él. Él, aleluya, cuando se para, tiene que irse todo eso. Por eso Él te dice: ve al cementerio y levanta a los muertos. Él me dice a mí, te dice a ti, nos está motivando, nos está llamando. Bendito sea Dios. Dios nos está provocando, hermano, y la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que provocarlo a Él, y Él nos está provocando a nosotros a que ya dejemos de hablar de un Dios que hacía, sino un Dios que hace ahora. Vamos a orar porque ya comencé a predicar como... Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche que tú nos permites estar aquí, Padre, delante de tu micrófono, Padre. Oh, Padre, gracias por el fervor, por el fuego, Padre, por la palabra, Dios, con poder,
Dios mío, que tú traes en esta noche, que tú nos das en esta noche para ministrar nuestras vidas, para tocar nuestras vidas, para obrar en nuestras vidas, para traer un avivamiento, Dios mío, para traer un despertar, para traer, oh Dios, aleluya, una renovación. Gracias, Señor. Atamos al diablo, reprendemos los demonios, limpiamos los aires, limpiamos ahora los 4 puntos, aleluya, cardinales. Ahora declaramos inoperante toda obra de los demonios, de los principados, de la hueste, de las potestades, de las legiones. Ahora, todo espíritu contrario que quiere interferir en la frecuencia, que quiere interferir en esta noche, lo declaramos inoperante, lo atamos, lo echamos fuera. Le declaramos nulo su obra ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vámonos a Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Mira cómo dice esta escritura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Repito, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. El tema de esta lección es elección de los 12 discípulos. El tema de esta escritura dice que después subió al monte y dice que allá llamó así a los que él quiso, así, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero estableció a 12 para que estuviesen primero con él y luego para enviarlos a predicar. Comenzamos hablando de estas palabras, comenzamos trayendo estas palabras de motivación, comenzamos en esta noche desatando una palabra que rompe, una palabra que desbarata, una palabra que corta, una palabra que derrumba. Porque cuando Dios te pregunta a ti mismo si eres hijo o eres vecino, el vecino está al lado, el vecino no tiene que ver nada en la casa. Aleluya, el hijo es el que tiene que ver en la casa, el hijo es el que tiene que saber todo lo del papá, todo lo de la mamá, pero el vecino no. Si tú eres hijo mío, tú tienes que tener autoridad en mi casa. Tú tienes que saber todo lo que se hace en la casa. Tú tienes que tener poder para hacer lo que yo hago en la casa, porque tú eres hijo. Y comenzamos hablando de esa palabra. Dios está retándonos. Dios está llamándonos a la atención. Dios quiere que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo. Dios quiere que miremos hacia arriba. Oye bien, hermano que me escucha y hermana que me está ahora, que está en la sintonía. Esta palabra no es por hablar. No es por predicar un mensaje más. No es para que haga un programa más. Óyeme bien. Así como tú me estás escuchando aquí, hermano. No, ni yo no quiero una palabra más, un mensaje más. No. Estas son palabras de vida o muerte. Es que tenemos que entender. Es que Dios nos está llamando a entender. Es que Dios te está llamando a comprender. Es que Dios no te quiere a la media. Dios no te quiere medio hijo. Dios te quiere que tú seas hijo. Dios no te quiere vecino. Dios te quiere hijo. Dios te quiere pegado allá. Mira, aquí dice que Jesús, después que subió al monte, llamó así a 12. Dice que llamó así a quien él quiso. Y dice que vinieron a él y estableció. Jesús estableció. Y cuando estableció a 12. Y lo estableció. ¿Usted sabe para qué lo estableció? Para que estuviesen con él. ¿Usted sabe lo que significa para que estuviesen con él? Cuando usted habla de estar con alguien, la palabra con significa al lado, pegado. Significa junto, cerca.
La expresión él, todos sabemos que está hablando de una persona. Aleluya. Él, para que estemos con él. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Dios, aleluya, desde el monte, desde allá de las alturas, dijo tu nombre, dijo tu apellido, y te llamó y te escogió. Óyeme bien, para que estés con él. Dios no te llamó para que estés fuera de él. Dios no te llamó para que te llames cristiano, pero vivas como si no estás con él. Dios no te llamó para que tú, aleluya, andes con una Biblia, pero vivas como si no estuvieras con él. Cuando a Pedro le fueron a preguntarle, estaban indagando los fariseos, los escribas, indagándole a él por qué hicieron ese milagro, que ese hombre se paró en la presencia de todo el pueblo. Pedro se paró con mucho denuedo, con una sabiduría tremenda. Y cuando ellos miraron a Pedro, le dijeron que se veía diferente Pedro. Se le notaba que había estado con él. Pedro había venido de estar en oración. Pedro había venido de estar en su presencia. Pedro había venido de estar en comunión con él, porque ellos siempre vivían con él. Aún escogieron a 7 diáconos para ellos, los apóstoles, dedicarse a la oración y a la palabra. ¿Por qué? Ellos no podían dejar la oración y la palabra, porque el Señor lo escogió para que estuviesen con él en la oración y en la palabra, para que estuviesen recibiendo la revelación de él, la palabra de él, el poder de él. Los fariseos se dieron cuenta de que Pedro había estado con él, porque Pedro era un hombre del vulgo, Pedro era un hombre no preparado, Pedro era un hombre no estudiado. Pero cuando usted se pega a Dios, cuando usted se acerca a él, cuando usted entiende que Dios le escogió para que usted esté con él, cuando usted entiende que Dios le escogió para que usted esté cerca de él, pegado a él, no a kilómetros, hermano, no a distancia, y haciendo cosas y haciendo y deshaciendo cosas, haciendo cosas por su propia mente, no, sino que cuando usted entiende que Dios lo llamó para que usted esté con él, Dios lo capacita, Dios le da palabra. Si no tiene, Dios le enseña a leer, Dios le enseña todo, Dios te enseña a hablar, Dios te enseña a expresarte. Cuando tú te pegas a él, oye, cuando tú estás con él, cuando tú te ligas a él, cuando tú te mezclas con él, cuando tú te envuelves con él, cuando tú te haces uno con él, cuando nos hacemos uno con él, Dios nos capacita, Dios nos da palabra, Dios nos pone lo que quiere que nosotros hablemos. Y ellos se dieron cuenta que Pedro había estado con él. Aleluya. Y no pudieron seguir diciéndole nada. El Señor le escogió a 12 y lo escogió para que estén con él. Hermano, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice que todo pámpano que en mí no lleve fruto, dice que lo cortaré. Lo cortaré. Y el que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más. Separado de mí, nada podéis hacer. La clave es, hermano, que Dios te escoge. Dios me escoge. Pero no es para que tú y yo no creamos que ya Dios me escogió ya. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Yo puedo hacer por mi propia fuerza. Ahora yo le voy a dar órdenes a Dios, órdenes al Espíritu Santo para que Él haga. No. Dios te escogió a ti. Oye, tú eres un vaso de barro. Según dice en 1 de Corintios, tú eres un vaso de barro. Somos una vasija de barro. Y el tesoro que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, ese tesoro, a Él es la gloria, a Él es el poder. A él es que tenemos que rendirle homenaje y pleitesía con él. Es pegado a él, es unido a él, es unido a la vid. Cuando estamos pegados a la vid, entonces recibimos la savia, entonces recibimos, aleluya, el sabor, el sazón. Recibimos la sal, recibimos esa luz que viene de él, porque de nosotros mismos no tenemos nada.